Nosotros los diputados de este Congreso nos comprometemos a consolidar la organización jurídica y política de Guatemala, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, responsabilizando al Estado de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Que Dios nos dé sabiduría y que la nación nos juzgue. Se abre la sesión. Orden del día. Para la 79ª sesión ordinaria que el Congreso de la República celebrará en la ciudad de Guatemala el miércoles 30 de octubre del año 2019 a partir de las 10 horas en la forma siguiente. Punto 1. Aprobación del acta de la sesión de sesiones anteriores. Punto 2. Continuación de la interpelación al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ingeniero José Luis Benito Ruiz, solicitada por la diputada Vivian Beatriz Preciado Navarijo. Punto 3. Interpelación al ministro de Salud Pública y Asistencia Social, doctor Carlos Enrique Soto Menegaso, solicitada por el diputado Ferdi Ramón Elías Velázquez. Punto 4. Interpelación al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ingeniero José Luis Benito Ruiz, solicitada por el diputado Ferdi Ramón Elías Velázquez. Punto 5. Interpelación al ministro de Salud Pública y Asistencia Social, doctor Carlos Enrique Soto Menegaso, solicitado por el diputado Juan Ramón Lau Juan. 6. Conocimiento del informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora sobre el antejuicio número 158-2019 promovida en contra del señor Acisclo Valladares Urruela en su calidad de ministro de Economía. Punto 7. Elección de miembro titular y suplente del directorio del Registro Nacional de Personas RENAP. Punto 8. Elección de magistrado titular de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría, en virtud de la vacante definitiva notificada por el Consejo de la Carrera Judicial. Punto 9. Mociones y proposiciones. Se somete a discusión el orden del día leído por secretaría. No habiendo más discusión, se entrará a votar. Se realiza llamada a votación. Se abre a votación. Mira, ¿qué pasa la pala? Señores diputados, se hace el último llamado a votación. Señores diputados, en este momento se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor 42, votos en contra 34, diputados ausentes 82. Por lo tanto, habiendo mayoría, queda aprobado el orden del día. Punto 1. Aprobación del acta de las sesiones anteriores. Señores representantes, en virtud que el acta de la sesión celebrada ayer por la tarde se encuentra en proceso de elaboración, se procederá a votar la misma en una próxima sesión.
Punto 2. Continuación de la interpelación al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ingeniero José Luis Benito Ruiz, solicitada por la diputada Vivian Beatriz Preciado Navarijo. ¿Qué va a demandar? Me la luchaba.
Se solicita al director de protocolo acompañar en su ingreso al señor ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito Ruiz. ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo estamos aquí? ¿Aquí estamos bien? A la puta. Macate. Señores diputados, en este momento tenemos al señor ministro adentro del pleno para continuar la interpelación. No veo que la señora diputada interpelante esté presente en este momento para continuar con las preguntas básicas. De tal cuenta, lo que corresponde es pasar a las preguntas adicionales. Presidente, con todo respeto, le solicito. Perdón, señora diputada, ahorita estamos en el momento de pasar las preguntas adicionales.
diputados, después de realizar las preguntas básicas, cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que considere oportunas, siempre y cuando sea en relación directa al asunto o asuntos que motivaron la interpelación. Se le concede, yo aquí tengo un listado de diputados que enviaron cartas solicitando adherirse a las preguntas adicionales. En ese sentido, se le concede el uso de la palabra al diputado Óscar Chinchilla para que realice preguntas adicionales. Muchas gracias, presidente, y agradezco que se respete el orden en el que fueron presentadas las solicitudes de esta interpelación. Entiendo que ya no le va a dar la palabra para finalizar con las preguntas básicas a la diputada y estamos ya en la segunda fase, que es la fase de preguntas adicionales. Me voy a reservar el uso de la palabra en las preguntas, aunque lo voy a hacer en cada una de ellas. Pero tal vez quisiera iniciar esta fase de la interpelación al señor ministro de Comunicaciones, preguntándole cuáles son las acciones que ha realizado durante su gestión para la recuperación de la red vial. Si pudiera el ministro contestarme, porque hay una serie de preguntas que creo que el pueblo de Guatemala y este pleno también tiene que quedar clara las respuestas que el señor ministro tiene que otorgar a este honorable Congreso. Muchas gracias. Me reservo el uso de la palabra. Tiene la palabra, señor ministro. Gracias, señor presidente. Honorable pleno, pues contarles que tomamos posesión del cargo en el mes de abril del año pasado y nosotros encontramos, según el estudio del Plan de Desarrollo Vial de PRONACOM, las carreteras se encontraban en un 41% en estado transitable. Para el mes de abril de este año, el mismo estudio nos arroja un 64% de la red vial en estado bueno a excelente, y para finales del mes de septiembre ese mismo estudio nos arroja un estado del 79% de bueno a excelente. Se ha tenido una dinámica de trabajo muy fuerte en la cual en un año y meses hemos logrado recuperar más del 100% de como nosotros recibimos la red vial, pero falta todavía un 20% para poder hablar de un plan cero baches que sea una realidad en nuestras carreteras. Para ello, pues hemos desarrollado el plan de recuperación de la red vial que concatena perfectamente la planificación con el presupuesto, y hemos utilizado la herramienta de la reposición de cinta asfáltica, que es un tipo de proyecto que no estaba regulado dentro del manual del SNIP, y lo que nos permite es hacer una intervención del tramo carretero, revisando la subbase, la base, estabilizándola, haciendo una sustitución completa de la cinta asfáltica, modificando o mejorando todo el sistema de cunetas, drenajes, bordillos, señalización vertical y horizontal, de tal forma que hemos dejado el tramo carretero en condiciones óptimas que nos permitan tener carreteras nuevas. En ese sentido, el plan para cierre de gobierno es haber recuperado 2.000 kilómetros de los 7.000 que cuenta la red vial pavimentada en condiciones prácticamente nuevas. Es decir, rehicimos o vamos a rehacer alrededor del 33% de toda la red vial pavimentada como nueva. El resto se ha recuperado a través de procesos de bacheo y de procesos de mantenimiento, recapeo, obras civiles y mantenimiento de puentes a través de Covial. En ese sentido, el objetivo es dejar arriba del 80% nuestra red vial en estado bueno a excelente, y estamos dejando en nuestra planificación operativa anual 903 kilómetros a través de reposición de cinta asfáltica, que es lo que nos resta para poder tener una recuperación al 100% de nuestras carreteras. Hemos trabajado fuertemente en todos los departamentos.
a nivel nacional. Todos los departamentos hemos recuperado tramos carreteros. Tenemos tramos como departamentos como San Marcos, como Chiquimula, como Escuintla, que sus carreteras se han recuperado en un 90%. Y tenemos el caso de la CA2, tanto occidente como oriente, donde vamos a dejar con asfalto nuevo, sin la ampliación a 4 carriles, pero el asfalto completamente nuevo, desde la frontera Tecún-Humán con México hasta la frontera Ciudad Pedro de Alvarado con El Salvador. Entonces, básicamente nuestro plan de desarrollo vial, la herramienta estratégica que utilizamos fue la reposición de cinta asfáltica a través de caminos. Hubiéramos podido hacer más todavía, pero tenemos la restricción del presupuesto, donde el año pasado el Ministerio de Comunicaciones alcanzó una ejecución presupuestaria del 96.6%, siendo la ejecución presupuestaria más alta en los últimos 11 años, y para el mes de septiembre de este año, el Ministerio de Comunicaciones alcanzó una ejecución presupuestaria de 66.1%, que supera los 4,000 millones de quetzales invertidos, siendo la ejecución presupuestaria más alta en la historia del SICOIN, que data desde el año 1998. Señor presidente, honorable pleno. Tiene la palabra el diputado Chinchilla. Muchas gracias, presidente, honorable pleno. Señor ministro, ¿existe un plan de recuperación vial a corto, mediano y largo plazo? Usted ya explicó que en su gestión se ha recuperado y que hacen falta algunos tramos carreteros. Para este tema quisiera que me respondiera si existe algún plan específico, alguna política de gobierno, o cómo piensan evitar el deterioro acelerado de la infraestructura vial que hoy muchos guatemaltecos enfrentan en el territorio nacional. El uso de la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, señor ministro. Señor presidente, honorable pleno, de acuerdo a nuestro plan operativo anual, se deja contemplado en el presupuesto de la República para que el próximo año, a través de la Dirección General de Caminos, se puedan reponer 903 kilómetros más, que son los que hacen falta para recuperar la red vial a través de la reposición de cinta asfáltica. Con esto es importante que Covial asuma su rol y cuente con su presupuesto suficiente para iniciarle a dar mantenimiento a todos estos tramos nuevos, que dicho sea de paso cuentan con 18 meses de garantía después de recepcionada la obra. Esta garantía es una fianza a favor del Estado, donde cualquier daño que sufra la carretera en esos 18 meses debe ser recuperada por parte del contratista. Si no, le ejecutamos la fianza. Volviendo al plan, es importante que todos se fortalezca en Covial el mantenimiento de toda esta red vial que ya se ha recuperado, sobre todo en la parte de limpieza de cunetas, y continuemos con la siguiente fase. La siguiente fase sería, o la siguiente parte de la estrategia sería la expansión de la red vial. Para ello, el Ministerio de Comunicaciones está dejando para las próximas autoridades alrededor de 90 estudios de tramos carreteros que les permitirá desarrollar nuevas carreteras según sea la visión y según sea la prioridad que ellos deban fijar. Y entonces iniciaríamos una siguiente estrategia que sería la expansión de la red vial, y debe estar incluido el mantenimiento de la red vial que ya ha sido recuperada. Vale la pena destacar que nosotros tomamos tramos carreteros que tuvimos que rehacer, que nunca se les dio mantenimiento desde hace 20 o 30 años. Esto no puede volver a pasar, porque entonces en pocos años vamos a tener nuestra red vial totalmente destruida. Un ejemplo claro
es la campaña que inició el señor presidente de la República, donde hacía el llamado a la población para que no ensuciáramos nuestras cunetas, para que no tapáramos nuestras cunetas. Adicionalmente, dentro de nuestro plan de mantenimiento vial a través de Covial, reforzamos la parte de limpieza de cunetas, y con todo honor y con todo orgullo puedo decirles que a pesar de las fuertes lluvias que se dieron en este invierno, no tuvimos ningún problema de socavamiento de carreteras. Es decir, no tuvimos hundimiento en carreteras porque nuestras cunetas funcionaron bien. Tuvimos problemas de derrumbes que se atendieron de forma inmediata, más de 400 derrumbes documentados, pero se mantuvo en perfecto estado la cinta asfáltica porque tuvimos precaución con la limpieza de nuestras cunetas. Es importante entonces que en la siguiente fase de la estrategia de nuestra red vial se tenga bien claro ese mantenimiento que debe tener nuestras carreteras para que podamos seguir invirtiendo nuestro presupuesto en la ampliación de la red vial. Señor presidente, honorable pleno. Tiene la palabra diputado Chinchilla. Muchas gracias, presidente. No hay quórum de junta directiva. Quisiera ver si puedo proceder, pero que se integre el quórum de junta directiva. Muchas gracias. Galdames. Continuar, señor diputado. Yo allá arriba quería quedar tranquilito. Agarró llave. Julito. Agarró llave. Gracias, presidente. Quisiera preguntarle al señor ministro si les han adjudicado proyectos a empresas condenadas en caso de corrupción. ¿Cuál es el criterio del ministerio en este sentido? Me reservo el uso de la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el señor ministro. Señor presidente, honorable pleno. La ley de contrataciones en su artículo 80 claramente expresa que ninguna empresa cuyo gerente, representante legal o director haya sido condenado por casos en contra del Estado, dicha empresa podrá volver a suscribir contratos con el Estado. En ese sentido, esta prohibición llega hasta la fase de la suscripción del contrato, pero no limita a las empresas a participar en el evento de licitación. La Junta de Licitación es la que actúa de forma autónoma y es quien decide, escoge la oferta a la cual se le va a adjudicar. Sin embargo, cuando está en su conocimiento que esta empresa tuvo algún directivo que fue condenado en el caso de corrupción, construcción o cualquier otro caso legal, ellos envían el expediente al departamento jurídico de la unidad ejecutora, y es la unidad ejecutora quien responde que de acuerdo al artículo 80 de la ley de contrataciones no es factible el poderle adjudicar ese proyecto a la empresa y se cae en ese proceso. Entonces, lo que nos limita el artículo es la suscripción del contrato, no a la participación. En ese sentido, al no poderse suscribir el contrato, no tiene sentido el evento de licitación, no tiene sentido el adjudicar la obra. Por lo tanto, el criterio de la Junta de Licitación es no adjudicarle obra a empresas que han sido condenadas por faltas en contra del Estado. Señor presidente, honorable pleno. En la palabra al diputado Chinchilla.
Muchas gracias, presidente, honorable pleno. Señor ministro, ¿por qué existe aún empresas en proceso que han tenido algunos procesos abiertos en los tribunales de justicia que continúan ejecutando algunos proyectos? Usted ya aclaró cuáles son los criterios en base a la ley. Quisiera que me respondiera la pregunta. Me reservo el uso de la palabra. En la palabra, señor ministro. Sí, señor presidente, honorable pleno. La figura que regula la relación contractual de forma legal entre la empresa y el contratista es el contrato de obra. Y en el contrato de obra se establecen todas aquellas las condiciones bajo las cuales el contratista debe ejecutar su obra y todos aquellos incumplimientos que ellos puedan cometer o que en todo caso la contraparte, que sería la unidad contratante, pudiera cometer, que pudieran llegar a un proceso de rescisión de contrato. En el caso en que haya algún caso legal que esté siguiendo su curso, esto no limita la relación contractual. Adicionalmente, la ley de contrataciones del Estado limita la suscripción de contratos a empresas condenadas. No limita la suscripción de contratos a empresas investigadas o a empresas que estén siguiendo un proceso en el cual aún no han sido condenados. Señor presidente, honorable pleno. En la palabra, el diputado Chinchilla. Muchas gracias, presidente. Solo tal vez solicitarle al señor ministro si me pudiera mandar el listado de las empresas que actualmente están ejecutando esos proyectos. Si usted pudiera establecer algún plazo, porque me imagino que no trae la información. Me reservo el uso de la palabra. Señor ministro, no sé si usted tiene la información aquí. Si no la tuviese, pues en un plazo de 24 horas le solicito que se la haga al diputado Chinchilla. Con gusto, señor presidente, honorable pleno. Puede continuar, señor diputado. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, ¿cuáles son los avances que el mantenimiento de la red vial durante el 2016, 17, 18 y 19 se han adherido a la red vial interdepartamental? Si usted tiene esa información, en vista de que hemos escuchado y en comunicación social y a través de los medios hemos escuchado que se amplió el mantenimiento de la red vial pavimentada y no pavimentada. Si pudiera decirme cuáles son los avances de ese mantenimiento durante estos años, en virtud de que entiendo que usted también, aparte de ser ministro, también está ostentando el cargo desde el inicio de este gobierno. Muchas gracias. Me reservo el uso de la palabra. En la palabra al señor ministro. Señor presidente, honorable pleno, en este momento no tengo cifras exactas, solo comentarle que en el año 2016 y 2017, Covial, que es la unidad encargada del mantenimiento de la red vial a través de procesos de recapeo, de limpieza, de obras civiles, de señalización, de bacheo, mantenimiento de puentes, en el año 2016 y 2017 no superaron o su ejecución estuvo alrededor del 50%. Para el año pasado, el año 2019, Covial logró una ejecución histórica en cuanto a su ejecución presupuestaria, que superó el 99% de su presupuesto. Hemos incrementado significativamente el mantenimiento de la red vial a través de Covial y el mayor reflejo es la ejecución presupuestaria. Para el presente ejercicio fiscal, para el año 2019, se nos dejó un presupuesto en Covial que supera los 1.400 millones de quetzales. Es el presupuesto más grande que se ha asignado en la historia a Covial y no vemos una capacidad de poder ejecutar todo este presupuesto, ya que el año pasado que se logró ejecutar la mayor cantidad de presupuesto, que fueron los 1.100 millones, es la cantidad máxima que tiene la capacidad de ejecutar esta unidad. Por lo tanto, tenemos alrededor entre 300 y 400 millones de quetzales
que no vemos la viabilidad que pueda ser ejecutado este año, y sí tenemos la necesidad de emplear ese presupuesto en otras unidades ejecutoras como lo son la Dirección General de Caminos, pero tenemos un candado que se dejó en la ley de presupuesto del año pasado que nos impide movilizar este presupuesto hacia la Dirección General de Caminos, que está activa con todos sus eventos de reposición de cinta asfáltica, y que sería lamentable que no pudiéramos transferir el recurso hacia esta otra unidad y se pierda dicho recurso. Señor presidente, honorable pleno. Tiene la palabra diputado Chinchilla. Gracias, señor ministro. Entiendo en base a su respuesta que podría existir, por lo que usted me dice, y tal vez solo para que esto quede claro, que hubo hay una adjudicación adicional al presupuesto que actualmente tienen. Entonces, quisiera que tal vez pudiera ampliar su respuesta, porque esto da lugar a pensar de que se adjudicaron algunos proyectos de infraestructura y fondos, sobre todo, que no tienen ustedes disponibilidad presupuestaria, la capacidad en el presupuesto. Entonces, ¿de qué otras unidades ejecutoras? Porque entiendo que aquí hay algunos viceministros también de otras unidades ejecutoras, de otros viceministerios, piensan transferir estos recursos. Muchas gracias, me reservo el uso de la palabra. En la palabra, señor ministro. Señor presidente, honorable pleno, efectivamente así fue. El año pasado nosotros planteamos un presupuesto de alrededor de 1.100 millones de quetzales para Covial, y sin ninguna consulta hacia el Ministerio de Comunicaciones nos agregaron 400 millones de quetzales más en esa unidad. Se nos redujo el presupuesto de la Dirección General de Caminos, que es la que está trabajando para la recuperación de la red vial a través de la reposición de cinta asfáltica, y se nos quitó de un lado para ponerlo en otro lado donde no era como se había planificado el presupuesto en el Ministerio de Comunicaciones. Adicionalmente a eso, se puso un candado en el presupuesto donde no se nos permitía mover estos 400 millones a otra unidad ejecutora. Desde ese momento ya se nos estaba condenando a no poder ejecutar ese presupuesto y dejar alrededor de 8 puntos, es decir, 8%, sin poderlos ejecutar. Si nosotros pudiéramos mover ese presupuesto de Covial, lo haríamos hacia la Dirección General de Caminos, que es en este momento donde tenemos déficit presupuestario, porque es donde se está dando el grueso de ejecución del Ministerio de Comunicaciones. Señor presidente, honorable pleno. En la palabra, diputado Chinchilla. Muchas gracias, presidente. Entiendo entonces que hay una necesidad para seguir ampliando el tema de la red vial. Y quisiera preguntarle, ministro, si durante su gestión se han hecho algunos pagos o adjudicado obras de dragado desde que usted está a cargo de esta cartera del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Me reservo el uso de la palabra. En la palabra, señor ministro. Señor presidente, honorable pleno, desde que estoy a cargo del despacho de administrativo financiero, déjeme decirle que no hemos hecho ni un solo pago a cuenta de dragados, ni tampoco hemos contratado dragados. De todos es bien sabido los señalamientos que han habido sobre los dragados, y hemos empleado nuestro presupuesto en ejecutar obra que era tan necesaria para recuperar una red vial que recibimos totalmente destruida. La respuesta es no, señor diputado, no hemos pagado dragados y no hemos contratado dragados en todo el periodo del señor presidente I. Morales. Y las dragas que se han hecho en algunos ríos ha sido a través de las zonas viales, con la maquinaria de las zonas viales, o hemos rentado maquinaria, como lo dicta la ley de contrataciones,
para poder dar este servicio de dragado en algunos ríos que sí lo han necesitado. Señor presidente, honorable pleno. En la palabra, diputado Chinchilla. Muchas gracias, presidente, honorable pleno. Entiendo entonces, señor ministro, que hay comunidades y sobre todo en la costa sur hemos visto últimamente el requerimiento que hay comunidades que están en alto riesgo en los últimos días, sobre todo por las copiosas lluvias. ¿Cuáles son las acciones que han tomado como ministerio para ejecutar, digamos, estos proyectos que ponen en riesgo a muchas comunidades? Porque entiendo que en la ley, pues hoy por hoy hay una prohibición para que puedan contratar. ¿Y cuáles son las acciones que se han tomado en virtud de que hay comunidades enteras y en las últimas semanas han manifestado y se han acercado no solo a mi persona, sino también a otros representantes de algunos distritos del interior de la República? ¿Y cuáles han sido esas acciones que ustedes están emprendiendo en relación a esta amenaza que tienen estas comunidades? Me reservo el uso de la palabra. La palabra, señor ministro. Señor presidente, honorable pleno, comentarle que desde más o menos el mes de marzo, en el gabinete de ministros, CONRED expuso la necesidad que había de atender algunos ríos que presentaban alto riesgo de desbordamiento, y se inició un trabajo en conjunto a través de CONRED, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el Ministerio de Comunicaciones, a través de la Dirección General de Caminos, con sus 14 zonas viales, para utilizar nuestra maquinaria en atender estos dragados. Adicionalmente, se hicieron algunos contratos por horas máquina a través de la Dirección General de Caminos para poder rentar la maquinaria y poderla controlar por hora de uso para poder atender este tipo de dragados. En ese sentido, la dinámica de trabajar los dragados ha sido puramente por la administración con los recursos propios del Estado, sin necesidad de contratar la obra directa. Señor presidente, honorable pleno. En la palabra, diputado Chinchilla. Muchas gracias, presidente. El día de hoy aparece realmente una situación en el distrito electoral al cual yo pertenezco, señor presidente. Yo quisiera, tal vez que para algunos han visto a través de las noticias, pero realmente hay unas acciones que estamos previendo a través de nuestra bancada, citar a los personeros de CONRED por una tragedia que el día de ayer sucedió en Nuevo Amanecer, y este tema como también pertenece al Ministerio de Comunicaciones, el tema de vivienda, y es un tema que sucedió el día de ayer por la tarde. Quisiera, presidente, si pudieran a través de audiovisuales, ahora que contamos con un sistema electrónico que permite poder transmitir este pequeño video que ya lo tiene Dirección Legislativa. Muchas gracias, presidente. Me reservo el uso de la palabra. Por el orden que somos 70 diputados, sí. No, pero pedila por el orden, presidente. ¿Ah? Mira. Y la vi sacó la carretera. Es sobre el ministerio, Copari. Cofadi. ¿Qué es Cofadi? Copadi. Fondo para la vivienda. Y que no haya procedimiento no quiere decir que no se pueda hacer. Es que fue una tragedia terrible, no sé si lo viste. ¿Qué van a hacer, Oscar? ¿Vas a pedir con el video? Pero pedí con el orden más. Ahorita solo hay 60. A la reunión. Mira.
Lo vi, a la que horrible, vos se vinieron casas, no hubo gente ahí vos que cayó. Como no hagan la palabra, que nos dé informes, que no la den cero te hablan. Solo vos tenés el uso de la palabra. Yo no voy a estar aquí 10 días, está prendido eso. Claro que sí. Pidamos el foro. No hay... Diputado Chinchilla.
Una cuestión previa, tiene la palabra el diputado Giordano. Muchas gracias, presidente. Honorable Pleno. Presidente, por una cuestión previa, solo quisiera que quedara claro y estipulado cuál fue el asunto o los asuntos que han motivado esta interpelación, ya que la Constitución estipula, incluso usted lo leyó y lo dijo, que a la hora de hacer las repreguntas tienen que ir conectadas con el asunto o los asuntos que motivaron la interpelación. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque tampoco se me hace ni lógico ni correcto que, por ejemplo, mañana, Dios no quiera, se cae un puente, la otra semana estemos interpelando al ministro por el puente que se cayó. Está bien, presentemos una nueva interpelación, pero no nos montemos a una interpelación que ya viene desde hace meses. Presidente, en concreto, yo quisiera saber cuál fue el asunto o los asuntos que motivaron la interpelación en la que estamos presentes el día de hoy. Gracias, presidente. Honorable Pleno. Ahorita le doy la palabra, diputado, solo me están trasladando la solicitud original de la interpelación. Ante la solicitud del diputado Giordano, voy a leer la carta original de la interpelación. 27 de febrero del 2019, mi cumpleaños, por cierto.
Señor presidente, en forma atenta es grato dirigirme a usted para que, de conformidad con lo establecido en los artículos 139 y 141 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, decreto número 63-94 del Congreso de la República, se programe interpelación al ingeniero José Luis Benito, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Al respecto, atentamente solicito se haga conocimiento del honorable Pleno del Congreso de la República y se fije fecha y hora para la realización de la misma. Sin otro particular, me suscribo cordialmente, diputada Vivian Beatriz Preciado Navarijo. Presidente, por el orden, me reservé el uso de la palabra. Sí, era un asunto previo del diputado Giordano. Ahorita está en uso de la palabra el diputado Chinchilla para que haga sus preguntas. Entiendo que quiere que se proyecte un video, que están teniendo algunos problemas para hacer. Presidente, por el orden, presidente, pido la palabra para que se pueda presentar el video. Si usted está en el uso de la palabra, diputado. Salimos. La gran! Mate. La gran! Chica, ¿cómo se fue esa? Mira. La gran. La gran. A la madre, ¡Hala! Vente para acá, vente para acá. Hoy sí vente para acá. Hoy sí vente para acá, que se truena y hasta aquí cerrado. Mira. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Honorable Pleno, quería y solicité al señor presidente, a la Junta Directiva, transmitir este video derivado que es en el distrito electoral al cual yo pertenezco y me estuvieron llamando con antelación hace 2 años. Nosotros visitamos ese lugar y entiendo que el ministro también forma parte del Consejo Nacional de Desastres en Conred. Entonces, este tema es una tragedia de gente de escasos recursos que hoy no tiene nuevamente, como ha sucedido con las personas alrededor de la ciudad de Guatemala, que no tienen una vivienda digna a donde poder ser trasladados. Entonces, mi pregunta al señor ministro, y entiendo que bajo el señor ministro, porque está también el viceministerio de Vivienda, y en referencia, tal vez me voy a ampliar antes de la pregunta, pero el artículo 166 de la Constitución habla de la potestad de la interpelación que nos da a los diputados al Congreso de la República. Dice que ni el Congreso, ni en pleno, ni ninguna autoridad puede restringir a un diputado hacer las preguntas que crea pertinentes. Y aún más, agradezco al presidente que le haya dado lectura al artículo 139, que lo menciona esta nota, porque aquí habla también el 139 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, decreto 6694 del Congreso de la República, sobre el tema y las disposiciones generales en la interpelación. Dice que los diputados tienen el derecho a interpelar a los ministros de Estado o a los viceministros en funciones de ministro, o estos tienen la obligación ineludible de presentarse al Congreso a fin de responder las interpelaciones que se les sean formuladas. Las interpelaciones podrán hacerse por
por uno o más diputados y es obligación personal del ministro responder a ellas. No se puede delegar en viceministro ni en ningún otro funcionario. Pero aquí está el tema más importante. No hay asunto del ámbito de un ministerio que no puedan los diputados investigar mediante la interpelación. Ni el Pleno, ni el Congreso, ni autoridad ninguna puede limitar a los diputados el derecho a interpelar, ni tampoco calificar las preguntas o restringirlas. Y hago alusión a este artículo, señor presidente, derivado que en varias ocasiones el diputado que me antecedió en el uso de la palabra ha querido bloquear y defender a algunos funcionarios. El anterior ministro, él fue uno de los que acusaba que terminara la interpelación anterior para que el señor ministro de Comunicaciones lo pudiera tener acá y por cierto lo veo que está aquí en el listado de la fase de preguntas adicionales. Entonces le pediría al diputado que tenga paciencia. Usted no puede en ninguna forma restringir ni mucho menos estar, presidente, somatando los dedos. Así es que le pediría a uno de los diputados jóvenes de este Congreso, a quien le tengo mucho respeto, que se abstenga de estar haciendo señalamientos y acusaciones. Muchas gracias. Entonces, señor ministro, yo quisiera tal vez pedir en nombre de todas estas personas que hoy han sido damnificadas, y que entiendo que no solo en el tema de desastres. Hoy por la mañana me comuniqué con algunos personeros de Conred. Lastimosamente el secretario no lo pude ubicar. Me indican en la comunidad de que de escasos recursos se ubicaron, que había una alerta anterior y que estas personas estaban esperando y están en lista. Es de los beneficiarios del Viceministerio de Vivienda, en donde ellos están en un listado donde han hecho estudios socioeconómicos y que estas personas ahora necesitan esa ayuda por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. ¿Qué acciones se estarán tomando conjuntamente con su Viceministerio de Vivienda y FOPAVI para solucionar este tema tan importante a estas familias damnificadas en este desastre natural? Muchas gracias, presidente. Me reservo el uso de la palabra. Tiene la palabra el señor ministro. Señor presidente, honorable pleno, realmente reconocemos la problemática fuerte que ha pasado el país por estos días, por estas lluvias tan copiosas que se han tenido, que han superado por mucho la capacidad de absorción de agua de nuestros suelos, presentándose en algunos lugares un lleno total de los suelos que supera el 100% de humedad o el 90% de humedad. En ese sentido, señor diputado, déjeme decirle que con la simple declaratoria de alerta de Conred, eso nos permite que nosotros podamos priorizar a través de FOPAVI la atención para los subsidios a estas personas que han sido afectadas, y entonces estaría girando las instrucciones a la viceministra de Vivienda para que se ponga en contacto con Conred y que podamos a través de esta declaratoria priorizar estos subsidios y se puedan atender de forma inmediata. Comentarle, señor diputado, que al final de cuentas lo único que puede hacer FOPAVI es subsidiar un porcentaje del valor total de la vivienda y dicho valor es totalmente nominal. Tengo entendido que son 35,000 quetzales por vivienda y podríamos priorizar en este momento por la emergencia sobre cualquier otro tipo de solicitud de otro grupo de personas que ya vaya en tránsito. Señor presidente, honorable pleno. Tiene la palabra el diputado Julio Lanfiesta por el orden. Gracias, presidente. Honorable pleno. Señor presidente, el tablero marca 94 colegas presentes en el hemiciclo, lo cual a simple vista me parece que hay una menor cantidad. Por tal motivo, solicito el recuento y quórum, por favor, presidente. Gracias, presidente. Honorable pleno. Solicito que se ponga el tablero en cero para hacer una verificación de quórum.
Señores diputados, no habiendo quórum para continuar con la interpelación, se levanta la sesión y le solicito al director de protocolo que le haga egreso al señor ministro.